con un video más. En este caso vamos a hacer un breve recordatorio acerca de lo que ya hemos checado, pero vamos a igual a agregar un tema extra, ¿ok? Vamos a hablar de la moda, la media, la mediana, el máximo, el mínimo y el rango a partir de un par de ejemplos que ya habíamos checado con anterioridad. Este es el ejemplo que nos decía que las notas de una clase de matemáticas habían sido, y estos eran los datos obtenidos de ese grupo, ¿ok? Entonces lo que nosotros hacíamos primero, recordemos, era ordenar los datos de menor a mayor. Nosotros nos habíamos apoyado de algunos colores, ok, en este caso el amarillo, para identificar todos aquellos valores que eran iguales, ok. Y recordemos que lo primero que hacíamos era ordenar los datos seguido de identificar cuántos datos teníamos. Entonces lo segundo que realizábamos era contar todos y cada uno de los datos, y en este caso nos resultaban 25, ¿ok? Luego de ello, lo que contestábamos era la moda. La moda era aquel dato que se repetía con mayor frecuencia. En este caso es evidente que el dato que se repite con mayor frecuencia es el número 6. Entonces ya tenemos nuestra primera medida, que es la moda, y es el número 6, ¿ok? Luego, ¿qué seguía? Después de ello seguía la media. Y la media, ¿cómo se calculaba? Recordemos que era sumar todos los datos, es decir, 1 más 1 más 2 más 2 más 4 más 4 más 5, así hasta sumar hasta el número 9. En este caso nos resulta 134, y este 134 que nos resultó de la suma lo dividíamos entre el número de datos, en este caso 25. Entonces la media se calcula como 134 entre 25, que la suma de todos los datos entre el número total de datos. Y esto, una vez que lo resolvemos, nos resulta 5.36, ¿ok? Y bueno, hasta aquí no hay ningún problema. Ya tenemos la moda, ya tenemos la media, ¿ok? Ahora vamos con la mediana. La mediana se calculaba tomando el número total de datos, ¿ok? Tomamos todos los datos, que son 25, y ese total lo dividíamos entre 2. Entonces en este caso teníamos 25 entre 2, lo cual nos resulta 12.5. Y recordemos que cuando obteníamos como resultado de este cálculo un punto 5, lo que hacíamos era redondearlo hacia el número siguiente, que en este caso sería 13. Pero también recordemos que la mediana era una medida con la cual debíamos de tener cuidado, porque la mediana no iba a ser el 13, sino que este 13 simplemente nos iba a indicar cuál era el valor, o cuál era la posición del valor, que ese sí iba a ser nuestra mediana. Entonces, ¿cuál es la posición? La número 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. El 6 es el valor que se encuentra en la posición número 13. Entonces, el 6 es nuestra mediana, ¿ok? Y después teníamos lo que era el rango. Para calcular el rango nosotros teníamos que calcular el máximo y el mínimo, ok. Entonces ya tenemos la moda, ya tenemos la media, ya tenemos la mediana. Vamos a calcular el máximo, que simplemente es por observación, y obtenemos que es el 9. El mínimo también es por observación y vemos que es el 1. Ahora nada más nos falta calcular el rango, y el rango se calcula restando el mínimo al máximo, o lo mismo que decir máximo menos mínimo, lo cual es 9 menos 1 en este caso, lo cual nos resulta 8. Esto cuando el número de datos, como podrán darse cuenta, es impar. Listo, tenemos el ejemplo número 2. Los goles que se han marcado en la última jornada de Primera División han sido en los siguientes minutos de juego. Y aquí tenemos todos los datos, ¿ok? Lo primero que hacíamos, recuerden, era ordenar los datos de menor a mayor, ¿ok? Una vez que los ordenamos, los contamos para obtener nuestro número de datos, que si nosotros los contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta llegar a este último número, y nos damos cuenta que tenemos 32 datos. Después vamos a contabilizar aquellos valores que se repiten más veces. En este caso, no solamente fue una moda, sino que
conjunto de datos tiene dos modas, que es el 31, ¿ok? Y el otro es el 43. Estos son los únicos que se repiten y todos los demás nada más se pueden observar en una sola ocasión, ¿ok? Entonces la moda es el valor que más se repite, además de que un conjunto de datos puede tener más de una moda. Ahora vamos con la media. La media, como se calculaba, en este punto ya deben de tenerlo muy claro. La media se calcula sumando todos los datos, ok, 3 más 5 más 14 más 17 más 23 así hasta el 89, lo sumamos y en este caso nos resulta 1620. Estos 1620 lo vamos a dividir, ok, lo vamos a dividir entre el número de datos, que es 32. ¿Ok? Sumamos todos los datos y los dividimos entre el número de datos. 1620 entre 32 nos resulta 50.625. Esta sería nuestra media. Ahora vamos con la mediana. Recordemos cómo se calcula la mediana. Tomamos el total de datos, ok, el total de datos, que son 32 datos, y lo dividimos esto entre 2, ok. Lo dividimos entre 2 y nos resulta 16. Entonces nosotros veíamos en el caso pasado que nos resultaba un punto 5, ok, y cuando nos resultaba punto 5 redondeábamos hacia arriba. Cuando nos resulte, al hacer esta división, al momento de estar calculando la mediana, un número entero, como en este caso 16, hay que tener cuidado, porque lo que nosotros debemos de hacer entonces es lo siguiente. Vamos a contar 16 desde el lado izquierdo, ok, y 16 desde el lado derecho. Aquí volví a anotar estos mismos datos, ok. Esto es lo mismo que tengo aquí abajo. Entonces, lo que vamos a hacer cuando nos resulte un número entero es contar, en este caso, 16 desde el lado izquierdo y 16 desde el lado derecho. Una vez que tengo esto, identifico los dos valores que se encuentran en medio y los voy a dividir entre dos. 50, que es este dato, y 51, que es este otro dato, los sumo, ok. El resultado de esto es 101, lo divido entre 2, 101 entre 2 es 50.5 y ese es el resultado de la mediana para cuando es un caso en el que el número de datos es par. ¿Ok? Y bueno, hasta ahí creo que no hay ningún problema. Ya tenemos moda, media, mediana y el rango. ¿Ok? En este caso no calculé el rango, simplemente sería 89 menos 3, me resultaría 85, ¿ok? Pero bueno, ya tenemos moda, media, mediana, máximo, mínimo y rango, lo mismo en el ejemplo 2. Pero no siempre nuestros datos están dispersos como en este caso, y es lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo. Listo, vamos con el ejemplo número 3. Son ejemplos que ya hemos trabajado a lo largo de este curso, entonces ya no voy a explicar cómo resolvimos todo esto, pueden checar los videos anteriores, ¿ok? En este caso tenemos este ejemplo en donde nos decía que se realiza una encuesta en 30 hogares en las que se les pregunta el número de individuos que conviven en el domicilio habitualmente. Los datos que obtenemos de estos 30 hogares son los siguientes y recordemos que lo primero que hacíamos era ordenar los datos. Como les comento, nosotros nos ayudábamos de los colores para poder calcular las frecuencias de manera más rápida, ¿ok? Ahora, a partir de aquí nosotros creamos en ese video nuestra tabla de distribución de frecuencias que nos quedaba de esta forma, ¿ok? Nosotros lo que anotábamos era el número de habitantes en nuestra primera columna y después de que teníamos esto colocábamos cada uno de los valores que nos iban contestando las personas en los diferentes hogares. En este caso iba desde el 1 hasta el 8, ¿ok? Entonces número de habitantes colocábamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ok? Y después colocábamos en la segunda columna la frecuencia absoluta, es decir, con qué frecuencia se repetían estos valores, ¿ok? Por ejemplo, el 1 se repetía 3 veces, entonces colocábamos aquí en el 1 la frecuencia absoluta 3, el 2 se repetía 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces aquí en la fila del 2, en la columna de la frecuencia absoluta colocábamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ok? En la del 3 colocábamos
8 porque se repite 8 veces. En la del 4 colocábamos 5 porque se repite 5 veces y así hasta llegar al 8, ¿ok? Y de esta forma obteníamos nuestras dos columnas, la del número de habitantes y la de frecuencia absoluta. Pero recordemos el tema de este video. Vamos a editar esta tabla. Listo, vamos a agregar aquí. Bueno, tenemos número de habitantes, ¿ok? Tenemos la frecuencia absoluta y aquí tenemos todo lo que calculamos en su momento, ¿ok? Esto ya no lo voy a explicar, esto ya es extra. Si no lo recuerdan, pueden volver a los otros videos. Entonces aquí vamos a insertar una nueva columna que nos va a servir de apoyo para calcular nuestra media, ¿ok? Lo que vamos a hacer es poner lo siguiente. En este caso, como estamos hablando de número de habitantes, vamos a colocar número de habitantes multiplicado por la frecuencia absoluta, ¿ok? Vamos a crear esta columna de apoyo para calcular la media y ahorita explicamos el por qué. Vamos a multiplicar el número de habitantes, que sería esta columna, por la frecuencia absoluta, que sería lo que tenemos en esta columna. Aquí tenemos número de habitantes 1, frecuencia absoluta 3, por lo tanto esto va a ser igual a 1 por 3, ¿ok? Y esto nos resulta 3, 1 por 3, 3. Luego vamos a calcular la siguiente, que sería 2 por 6, ¿ok? Nos resulta 12, 2 por 6, 12. Después lo que hacemos es 3 por 8, nos resulta 24. Luego de aquí vamos a calcular 4 por 5, nos resulta 20. Aquí vamos a calcular 5 por 4, nos resulta otra vez 20, no hay ningún problema. Y aquí vamos a multiplicar 6 por 2, que nos vuelve a resultar 12, al igual que acá. Luego vamos a calcular 7 por 1 y 8 por 1 en la última celda. 8 por 1. Enter y nos resulta 8. ¿Para qué hicimos esto? Bueno, ahorita vamos a explicar esa parte, pero antes de pasar a esa explicación, vamos a sumar todos estos datos en esta celda que tenemos aquí, ¿ok? 3 más 12 más 24 más 20 más 20 más 12 más 7 más 8. Entonces lo vamos a sumar y simplemente, como estoy trabajando aquí con esta tabla anidada de Excel, simplemente arrastro esta fórmula para acá y me resulta que la suma de todo esto es igual a 106. Ahora vamos a salirnos de esta tablita para explicar la moda, la media y la mediana. Entonces vamos a ir obteniendo lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores. Primero vamos a observar nuestra tabla y vamos a ver cuál es el número de datos. Nosotros vamos a ver que el número de datos es 30 porque es la suma de todas mis frecuencias absolutas. Por lo tanto, número de datos es igual a 30. Después vamos a ver cuál es el valor que se repite más veces. Lo vamos a analizar desde los datos así dispersos y los datos escritos en una tabla de frecuencias. La moda es el valor que más se repite. Veamos aquí, el valor que más se repite es el 3, ¿ok? Es evidente simplemente por el tamaño de los colores y de todos modos, si los contamos, vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si nos damos cuenta, aquí tenemos en nuestra tablita que para el número de habitantes 3 hay una frecuencia de 8. Entonces es nuestra moda, ¿vale? Ahora, si nosotros lo queremos revisar sin tomar en cuenta estos datos, simplemente viendo la tabla, nos vamos a la frecuencia absoluta y vemos cuál es el número mayor. El número mayor es el 8, por lo tanto, la moda va a ser no el 8, sino el 3, ¿ok?
Después vamos a calcular la media. Aquí es lo que les comentaba, ¿vale? De que si nosotros teníamos los datos dispersos, lo que teníamos que hacer era sumar todos estos datos y dividirlos entre el número total de datos, que sabemos que son 30. Entonces, 1 más 1 más 1 más 2 más 2 más todo esto, si yo hago la suma, me va a resultar 106, ¿ok? 106. Y esto lo vamos a dividir entre el número total de datos, que es 30, ¿ok? Y esto me resulta 106 entre 30.53, ¿ok? Si yo sumo todo esto y lo divido entre el número total de datos. Pero nosotros aquí tenemos lo que es una tabla de frecuencias, por lo tanto nosotros nos vamos a apoyar en esta columna, ¿ok? Nosotros nos damos cuenta que al sumar toda esta columna nos resulta 106. Vamos a explicar por qué. Veamos, este 3 resultó de multiplicar el número de habitantes por la frecuencia absoluta y nos daba que 3, aquí nos daba 12. Si nos damos cuenta, esto que yo tengo aquí no es otra cosa más que la suma de cada uno de estos valores. Veamos, 1 más 1 más 1, 3. 2 más 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿vale? 3 más 3, 6, más 3, 9, 12, 15, 18, 21 y 24. Es este 24 de acá. 4 por 4, 4 más 4, perdón, 8, y 4, 12, y 4, 16, y 4, 20, ¿ok? 5, 10, 15 y 20, que es lo que tengo acá. 6 más 6, 12, 7 y 8. Si se dan cuenta, al multiplicar el número de habitantes por la frecuencia absoluta, me resulta la suma de cada uno de estos de manera individual, ¿ok? De cada uno de estos valores de manera individual. Por lo tanto, si yo sumo todos estos, ¿ok? De esta forma, me va a resultar el total de todos estos datos. Es por ello que voy a utilizar esta suma que me resulta 106, ¿ok? Y después, lo que voy a hacer es dividir estos 106 entre mi total de datos, ¿ok? Y vamos a comprobarlo nada más, ¿ok? No lo tendría que poner aquí, pero vamos a hacerlo de todos modos. Ahorita lo borramos. Esto es igual a 106 entre 30, ¿vale? Y me resulta 3.53333333, ¿ok? Lo vamos a borrar porque eso no debería de ir allí. Y listo. Nos damos cuenta que si lo calculamos de esta forma, como si lo calculamos a partir de una tabla de frecuencias, se sigue obteniendo exactamente lo mismo, ¿ok? Y ahora vamos con la mediana. La mediana es dividir el número total de datos entre 2, ¿ok? Entonces nos quedaría 30 entre 2. Y esto nos resulta 15. Si nos damos cuenta, nos resultó un número entero. Por lo tanto, tenemos que contar 15 de este lado y 15 de este otro lado, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿ok? Y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces lo que vamos a hacer es sumar este 3 más este 3. 3 más 3 me resulta 6 y entre 2, entonces este 15 me indica la posición que debo de buscar y resulta que mi mediana es el 3, ¿vale? Ahora, eso si tengo mis datos de esta forma, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo los tengo de esta forma en una tabla de distribución de frecuencias? Ah, bueno, sucede más o menos lo mismo. Lo único que tengo que hacer es, fíjense, irme ahora a la columna de la frecuencia acumulada, ¿ok? Y voy a buscar
el primer valor que supere este número 15. Aquí en la tabla en la columna de frecuencia acumulada tengo 3. Este no supera el 15. El 9 todavía no supera el 15. El 17 ya supera el 15, ¿ok? Entonces, como el 17 ya superó al 15, entonces vamos a tener que nuestra mediana es 3. Si nos damos cuenta, coordina. Es decir, para encontrar la mediana cuando yo tengo mis datos agrupados ya en una tabla, lo que voy a hacer es buscar en la columna de la frecuencia acumulada aquel valor que sea igual, chequen, que sea igual o mayor a la división de mi número de datos entre 2, en este caso 15. En ese eh, en esa categoría, en ese valor, va a indicarme que es la mediana, ¿ok? Y listo, tenemos la mediana cuando tenemos los datos agrupados de esta forma. Y después vamos con el rango. El rango es el máximo menos el mínimo y eso lo tomamos de nuestra primera columna, ¿ok? Máximo menos mínimo sería 8 es el número máximo, 1 es el número mínimo, por lo tanto 8 menos 1 es igual a 7. Y listo, tenemos toda nuestra información para datos no agrupados. Les pido que pausen el video, que chequen el video y vean cómo se resolvió esto de aquí a partir de la tabla, ¿ok? Pongan atención a lo que les fui diciendo a lo largo del video, porque esta misma idea va a ser lo que utilicemos para el siguiente video, pero se va a complicar un poco, ¿ok? Porque ya vamos a trabajar con datos agrupados en intervalos. Entonces, eso sería todo. Estudien esto y pronto nos estaremos viendo con el siguiente video, que es lo mismo, pero con datos agrupados.